Amén. Dios bendiga de manera muy especial a nuestro ministro pastor Nido de Jesús Quesada. Dios bendiga al ministro y pastor Roque Ramos con su iglesia, que hoy también nos acompaña, a cada uno de los ancianos de la congregación, los presidentes de sociedades, demás líderes, a la iglesia completa y a cada una de las vidas que nos visitan, ¿verdad? Que son parte de nosotros ya porque están también ahí. Hoy vamos a estudiar el estudio bíblico número 16, que lleva como título La recompensa de buscar a Dios. La recompensa de buscar a Dios. Nuestra iglesia utiliza este expositor bíblico, que vemos ahí. Y el tema trimestral, relevancia de los profetas menores para hoy. Relevancia de los profetas menores para hoy. La base bíblica está en el libro de Amós, capítulo 5, versículos del 4 al 8 y versículos del 11 al 15. La base bíblica está, para los que no tienen el material consigo, puedan buscarlo en la Biblia. Amós, capítulo 5, versos 4 al 8 y versículos del 11 al 15. La recompensa de buscar a Dios. Yo lo voy a tener en la pantalla también para que el que quiera pueda leerlo ahí. Si le es legible en una computadora. En un celular no creo que sea tan legible, pero vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová, y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. El verso 11 dice: por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder sus causas a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced del mal y amad del bien, y estableced la justicia en juicio. Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Padre, gracias por tus palabras. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos gloria y honra. Ahora permite que con denuedo podamos hacer esta enseñanza, mi Señor Dios, para edificar a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pensamiento central dice, hermano, quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Quien se vuelve al Señor puede estar confiado de que el Señor no lo va a echar fuera.
el que se vuelve el Señor puede estar confiado de que el Señor no lo va a despreciar, no será defraudado. El texto áureo dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Amós 5:4. Hay algo importante, hermanos. La recompensa de buscar a Dios. Ese es el título de hoy. La recompensa de buscar a Dios. Y Amós dice, buscadme y viviréis. Aquí está en juego la vida y la muerte. Pero no simplemente desde el punto de vista literal y natural, temporal y físico, sino desde el punto de vista espiritual, eterno, intangible. No solamente el ser humano, cuando se aparta del Señor, vienen una serie de males a su vida por causa de la desobediencia, como una serie de consecuencias a sus acciones, sino también que con ese paquete donde muere por causa del pecado, apartado del Señor, entonces tiene una vida eterna alejado del Señor, primeramente en el infierno y posteriormente del juicio al lago de fuego y azufre. Y nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, ha hecho todo lo que como Padre tiene que hacer para restaurar, para redimir, para perdonar y para instaurar nuevamente al hombre de pecado en la santidad. Ha creado la plataforma, ha creado el escenario para que cuando cada alma, cada vida quiera volverse, quiera buscar a Dios, encuentre la redención, encuentre la restauración y encuentre vida eterna. El Señor estableció, el Padre estableció, por medio de Cristo Jesús, esa plataforma. No importando el tiempo que una persona lleve cometiendo pecado y apartado del Señor, no importando los hechos que haya cometido, el Señor creó la puerta, el Señor estableció el camino y el Señor estableció la vida a través de Jesucristo. No hay pecado, no hay tiempo en el pecado que pueda estar por encima del sacrificio de Cristo Jesús. Para que tengamos una idea, y le estoy hablando ahora a aquellas personas que nos van a escuchar, que no conocen a plenitud la deidad de Dios, ni lo que hizo el Padre, ni el sacrificio del Hijo. En Hebreos capítulo 1, y de todos nosotros somos partícipes, porque nos correspondió en este tiempo, dice la palabra que en Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuchen esto, por Cristo. ¿Quién es Cristo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sujetó todas las cosas, dice la palabra, por la palabra de su poder. Cristo Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, de Jehová, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, por quien asimismo hizo el universo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y Cristo Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas están en Cristo Jesús. En él habita la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús entregó el Padre. El Verbo se hizo carne. El que sujeta todas las cosas se sujetó a la naturaleza. El dueño de todo, por quien el universo fue creado, al momento de venir al mundo, no se encontró lugar en él para parir su madre María.
y tuvo que hacerle una cueva, utilizarla para guardar ovejas. Y al momento de morir, no tuvo una tumba donde descansar, sino que tuvo que venir una persona que tenía una tumba para guardarlo. Y mientras estuvo con vida, no tenía donde recostar su cabeza. El dueño absoluto de todo, lo entregó todo. Dejó toda su gloria. Querido hermano que me escucha, ¿usted cree que puede haber alguna acción de un hombre y de una mujer que esté por encima de ese sacrificio? Si un hombre, una mujer viene arrepentido a los pies del Señor, Él no le va a defraudar. Como dice el pensamiento central, Él le va a recibir, Él le va a perdonar. Por eso es que el clamor del Padre a través de estos profetas, buscadme y viviréis. Porque yo estoy aquí para redimir, yo estoy aquí para perdonar, independientemente de la situación. Y el ejemplo el Padre nos lo dio a través de la elección que hizo de Israel como su pueblo. Un pueblo que, no importando todos los milagros y la presencia del Señor con ellos, se esforzaban en darle la espalda a Dios. Que Dios bendiga al pueblo del Señor, que Dios bendiga a Israel y que Dios le siga restaurando. La clase de hoy está en el libro de Amós. Amós es uno de los profetas menores. Volvemos y repetimos que el calificativo de menor no se refiere a calidad ni a intimidad con el Señor, sino en la cantidad de escritos relacionados. Amós fue contemporáneo de Isaías y también de Oseas, y fue el primero de los profetas menores, o sea, los escritos de Amós son los más antiguos. Fue hijo de Nahum y padre de Matatías, que pertenece, oigan qué privilegio, a la genealogía de Jesús. Fue natural de Judea y vivió en Terna, en el reino del sur, unos 10 kilómetros al sur de Belén. Era la suya una aldea de pastores. Él en sí mismo tenía un pequeño rebaño de ovejas, eso lo vemos en Amós 1:1, y tenía a su cuidado también unas higueras silvestres, eso lo vemos en Amós 7:4. O sea que el hombre era agricultor y era pastor, a pesar de ser profeta, aunque él no estudió, ¿verdad?, en la escuela de profetas que existía en ese tiempo. Aunque no se educó en la escuela de profetas, fue llamado por Dios a profetizar en Israel. Durante los reinados de Usías, de Judá, y Jeroboam II, de Israel. Es importante aclarar que en los tiempos de Amós, Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur con la tribu de Judá y Benjamín, y el reino del norte con las demás tribus de Israel. Fue a Betel a reprenderla por sus pecados, pero Amasías, el sumo sacerdote, lo obligó a volver a Judá, mediante orden de expulsión que obtuvo del rey Rehoboam. Después de regresar a su casa, Amós escribió la esencia de sus discursos en el libro que lleva su nombre, considerado el más antiguo, que es el que estamos estudiando en el día de hoy. La clase tiene 3 objetivos. El primer objetivo es informarse del mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós, que era que se volviera. Jehová era conciso, diciéndole al pueblo de Dios: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, buscad a Jehová y viviréis. Ese fue el principal mensaje de Amós. Busqué al pueblo que buscara a Dios para que viviera. Y no se hablaba de vivir, vuelvo y les repito, hermano, simplemente de la parte temporal de la tierra. Está hablando de la eternidad, porque muchos de esos reyes duraron 40, 50, 30 años, pasaron cientos de años, y Dios no permitió el castigo por sus consecuencias de una manera radical, ¿verdad? Siendo paciente para esa vida eterna que debe de establecerse en todos nosotros, que es la razón por la cual el Señor entregó a su Hijo Jesucristo para venir en salvación de todos nosotros. El objetivo número 2 dice reflexionar acerca de la misericordia divina, producto del arrepentimiento. Reflexionar acerca de la misericordia divina, producto del arrepentimiento.
Dios siempre envió profetas a su pueblo para que el pueblo se arrepintiera. La palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanza la misericordia. Dios siempre ha buscado esa parte. Dios siempre deja ese espacio entre la consecuencia y la sanción, el pecado cometido y el reconocimiento del pecado y el apartamiento de ese pecado. Dios siempre deja un espacio. Cuando el pecado entra por primera vez al hombre, Dios llama al hombre y le dice, ¿qué has hecho? Esperando que Adán, cuando Dios le pregunta, Dios no es ignorante, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, de todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Para Dios simplemente, él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, independientemente de los tiempos. Independientemente si la palabra se externa o si se mantiene adentro. La palabra de Dios dice, aún no está mi palabra en mi boca cuando ya tú la conoces toda. Jesucristo discernía, veía los pensamientos de los hombres. Dios no necesita preguntar algo para conocerlo y para saberlo. ¿Por qué le pregunta a Adán qué hiciste? Porque no lo sabía, lo sabía. Él lo que le está esperando es un reconocimiento del pecado, un arrepentimiento del pecado, para entonces venir un perdón de esos pecados. ¿Qué hace Adán? Le tira la culpa a la mujer le tira la culpa a la serpiente. Como ninguno de ellos reconoció el pecado, vino una sanción, vino una condenación por ese pecado. Caín mata a su hermano Abel. Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Caín responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios lo que está estableciendo es un espacio para que Caín reconozca que derramó sangre de su hermano, se arrepienta de su pecado, pida perdón a Dios y Dios entonces extienda su misericordia y le cubra. Vino la sanción. Asimismo con el pueblo, Dios siempre le envía profeta y le enseña el pecado y le dicen que están mal, para que ellos puedan reflexionar, arrepentirse y echarle mano a ese atributo tan especial que en la clase anterior vimos, que llega hasta los cielos, que es la misericordia. La misericordia, dice la palabra, llega hasta los cielos, donde nadie ha podido llegar. Llega la misericordia de Dios. Entonces Dios quiere que reflexionemos acerca de esa misericordia que Él tiene, que llega a los cielos, pero tiene que haber un arrepentimiento. La llave que abre la misericordia del Señor es el arrepentimiento. Y el objetivo número 3, decidir buscar a Dios y consagrar nuestra vida a Él. El objetivo fundamental de nosotros volvernos a Dios, de ser perdonado por Dios, es de consagrar nuestra vida en el Señor. Porque ¿de qué vale de que yo venga todos los días al Señor arrepintiéndome de algo y al otro día practicando aquello sobre lo cual supuestamente ya me arrepentí? Entonces no hay una sinceridad en mi arrepentimiento. El que confiesa y se aparta. Cuando yo vengo donde el Señor, confesando un pecado, arrepentido, y al otro día vengo al Señor a confesar el mismo pecado, arrepentido, y posteriormente vengo al Señor a confesar el mismo pecado y arrepentido, ciertamente hay un arrepentimiento y ciertamente hay una confesión, pero no hay un apartamiento del pecado. Entonces la palabra es clara. El que encubre sus pecados no prosperará. El que lo confiesa ahí se aparta, alcanza misericordia. Entonces debemos de apartarnos. No es una cosa que uno esté tropezando en un momento determinado, pero una cosa es que tú constantemente estés cayendo en lo mismo. Eso se llama practicar el pecado. Entonces no hay un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento es dolerse de haber cometido algo y entonces apartarse. Y hay una lucha interna entre nosotros. Entonces, una vez decidimos buscar a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, ¿verdad? El próximo paso es consagrar nuestra vida a Él. Y ese término, mis hermanos, de consagrar a las personas que nos escuchan, significa apartarse para. Cuando uno consagra algo, uno lo aparta para cosas especiales, para momentos especiales, para situaciones especiales.
y para un empleo, un desempeño especial. Está consagrado para eso. Y cuando nosotros venimos a Dios y nos consagramos para Él, ya somos de una utilidad divina, santa. Por lo tanto, hasta lo que uno piensa debe de ser diferente si estamos solos, como decía por ahí una enseñanza. Y cuando estemos con mucha gente alrededor, debemos de medir hasta cómo caminamos, cómo miramos, cómo hablamos. Todas esas cosas, hermano, hay que tenerla pendiente. Porque usted es una persona, un vaso consagrado para Dios. Y usted no sabe a quién de ese lugar el Señor le va a permitir una puerta para que usted entre y consagre también a otros por medio de Cristo Jesús. Amós 5:4 dice, en el primer versículo que vamos a estudiar hoy dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Estamos hablando, hermano, de reconciliación. Miren que no es el pueblo que clama a Dios, es Dios que clama al pueblo, que le busque para que viva. El Señor, el pueblo le falta a Dios, mas sin embargo Dios está ahí clamando al pueblo que le busque para que puedan vivir. Dios está clamando la reconciliación. En la clase pasada lo vimos como Pablo habló de nosotros, de que somos embajadores. Y dice Pablo, es como si el Señor gritara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y ese es nuestro mayor ministerio, el ministerio de la reconciliación. Porque nosotros ya fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora el Señor grita a través de nosotros, reconciliar entonces a otras personas. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Misericordia, vuelve a aparecer la palabra. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oí la palabra del Señor, la exposición de quien Dios es, el presentar la intención del Padre. La intención de Dios no es condenar a nadie, no importa lo que haya hecho. La intención del Padre no es que la gente se pierda, no importa lo que haya hecho. La intención del Padre es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso mantiene 24/7, los 7 días de la semana, a hombres y mujeres firmes en el Señor, hablando, predicando, enseñando, edificando, sacrificando, sembrando, por todos los lugares. Cuando usted sale por ahí a predicar, a hablar de Dios, usted está haciendo una obra dada por el Señor. Pero cuando usted se sienta a descansar, olvídese que hay otro que lo está haciendo también, constantemente. Cuando usted se levanta de madrugada a orar y adorar al Señor, las tinieblas empiezan a despejarse en su lugar. Pero si usted se acostó, hermano, hay otro que el Señor levanta para hacerlo también. Y es constante, constante, constante. La palabra dice que Jesús dijo, el Padre trabaja todavía y yo lo hago también. Y ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. El verso 5 dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y aquí, hermano, este versículo bíblico es el centro de esta enseñanza. En esos tiempos que el reino se dividió en el reino del norte, en el reino del sur, el reino del sur compuesto por Judá y la tribu de Benjamín, el reino del norte compuesto por la demás tribu de Israel, el reino del sur mantuvo la genealogía de la descendencia de David, el reino del norte no, empezando por Jeroboam. Ahora, ¿qué sucede? En esa división, que hay dos reinos en una misma nación, uno de estos reyes no quería que las demás tribus de Israel bajaran a Jerusalén a adorar, porque entonces temía él que
en esa adoración en el templo viniera una revelación de todas esas vidas del pueblo elegido por Dios, que está en la presencia de su Dios, y entonces decidieran y meditaran y dijeran, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Si Dios habló de David, de su descendencia, que sería quien estaría en el trono, ¿y qué hacemos nosotros por allá? No, aquí es que tenemos que estar. Entonces él estaba perturbado con esos asuntos. Y se inventó algo que todavía hasta el día de hoy tiene consecuencias. Y fue algo parecido a lo que hizo Constantino en el 300 después de Cristo, que era que el Imperio Romano ya no tenía la capacidad militar para prácticamente gobernar al mundo, que lo tenía a sus pies, pero la religión, por decirlo así, el cristianismo había crecido de manera exponencial en todo el mundo a través de los apóstoles, a través de Pablo y a través de los que vinieron después de él, y entonces decidió ligar la fe con la política. Y como Roma era que gobernaba y el obispo que estaba en Roma era el que tenía mayor influencia, eso degeneró en lo que es hoy en día un papa. Entonces este hombre decidió que en las ciudades principales donde se habían acontecido hechos sobrenaturales de Dios, está bien, no tengo el templo en Jerusalén, no lo tengo, pero tengo lugares donde Dios hizo maravillas, donde Dios hizo prodigios, que representan lugares sagrados para el pueblo. Entonces esto yo lo voy a explotar. Y ahí empezó a crear ídolos y dioses falsos y a decirle al pueblo de Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y usted sabe que, hermano, se lo creyeron. Porque no vivían atentos a la palabra del Señor. Que desde que el Señor lo ingresó a la tierra prometida a través de Josué, le dijo que el libro de la ley no podía apartarse de ellos ni a diestra ni a siniestra. Y ellos apartaron el libro, apartaron la Torá, apartaron el Pentateuco, apartaron la palabra de los profetas de su vida. Y por eso se le hizo tan fácil a este rey ponerle un becerro de oro y decirle, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y convencerlo de eso. Como se le hizo tan fácil al pueblo de Dios, cuando estaban en la tierra de Gosén en Egipto, después que José salvó prácticamente al mundo y a esa nación y tenía alta estima, y el pueblo de Israel tenía alta estima en ese pueblo, dice la palabra que surgió un faraón que no conocía lo que hizo José y entonces esclavizó al pueblo. ¿Y quién eran los responsables de hacer saber a toda esa nación lo que Dios había hecho en su vida? ¿Quién eran los responsables? Israel. Pero entonces nació un hombre que ni siquiera sabía nada de eso. ¿Y qué vino como consecuencia? La esclavitud. Entonces aquí Dios le dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada a cautiverio y Betel será deshecha. Betel, que es la primera que menciona aquí, Amós, fue donde Abraham y Lot se separaron. Uno cogió para acá, otro cogió para allá. Ese punto. También en Betel fue donde Jacob tuvo la visión de la escalera, donde Dios le mostró a Jesucristo y que ángeles descendían. Y ahí mismo también Dios le prometió que lo iba a bendecir a Jacob y que lo iba a cuidar y que no se iba a separar de él. En ese lugar Jacob también hizo un altar al Señor. También en ese lugar fue donde Samuel juzgó y juzgaba. Era un lugar muy sagrado. En ese lugar fue donde Dios le dio la promesa a Jacob. Entonces ese lugar sagrado
le pusieron, este hombre llevó, y lo vamos a ver ahorita en un versículo bíblico, y le hizo becerros de oro ahí. Gilgal, que es el segundo lugar donde el profeta habla, fue donde Josué levantó las 12 piedras tomadas del Jordán. Fue el primer campo de Israel después de cruzar el Jordán. Y oigan esto, hermano, allí comieron la Pascua, la representación de la liberación y del sacrificio del Señor. Allí el mensajero de Dios habló a Josué. Era este el campamento, allí se preparó el campamento para la toma de Jericó. También en el lugar donde Samuel tenía su tribunal de justicia. Saúl fue coronado y también fue rechazado en ese lugar, en Gilgal. Era lugar de sacrificio. Agab, el gigante, fue matado allí. Y allí también en Gilgal fue donde la gente se reunió para dar la bienvenida a David después de volver del exilio. Y el tercero, que es Berseba. En Berseba, Abraham y Abimelech hicieron un pacto concerniente al pozo de Abraham. Se le puso su nombre por eso. Isaac y Abimelech también realizaron un pacto en ese lugar. En Berseba es donde Dios se le aparece a Isaac. Los hijos indignos de Samuel en Berseba era que eran jueces. Y Dios también se le apareció a Elías allí. Ahí está la cita bíblica para que después ustedes puedan buscarlo. Y fue el lugar de nacimiento de Sibia, la madre del rey Joás. O sea que estos tres lugares eran lugares sumamente importantes en lo que era la esencia del pueblo del Señor, donde se habían desarrollado acontecimientos donde el mismo Dios obró de manera sobrenatural y eran parte de la historia del pueblo de Dios. Mi esposa me decía los otros días que nosotros, por ejemplo, Israel es una nación muy especial, porque nosotros podemos hablar de nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Esos son nuestros padres de la patria. Posteriormente Luperón. Y así sucesivamente. Estados Unidos puede hablar de George Washington y de los padres fundadores. Y así cada país puede hablar. Venezuela puede hablar de Simón Bolívar y así sucesivamente. Pero Israel es el único país del mundo que su padre de la patria es Dios. El padre de la patria de Israel es el creador de todo. Dios mío, ¿eh? La historia de Israel, la historia patria de Israel es Dios. Y entonces este hombre, Jeroboam, miren lo que hizo. Entonces reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel, hizo 2 ciudades. Y dijo Jeroboam en su corazón, oigan esto, después de la división, Roboam en el sur, Jeroboam en el norte. Y él dice en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, él meditó esto en su corazón. ¿Quién habrá puesto en el corazón de ese hombre eso? De que el pueblo no se volviera a su rey y no fuera a adorar a Jerusalén. ¿Quién sería, hermano? El mismo diablo. Entonces él busca consejo, hizo el rey, y habiendo tenido consejo, o sea, se asesoró, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Dicho sea de paso, Dan es una de las tribus que no está sellada, por esa razón. Entonces en Betel, que era la casa de Dios, que era luz de Dios, que fue donde fue recibida la promesa a Jacob antes de ser Israel, miren lo que le ponen, un becerro de oro, y el pueblo adoró ahí. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví.
Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él mismo se inventó el culto y la adoración a esos becerros de oro, utilizando lugares sagrados que eran solamente de la autonomía de nuestro Dios. Y eso nosotros vemos hoy en día con religiones tradicionales. Toman los mismos lugares sagrados, toman los mismos acontecimientos, toman los mismos hechos milagrosos, pero entonces se lo atribuyen a criaturas y no al Creador. Y en ese jueguito hay 1.200 millones de personas que constituyen esa religión universal. Y al decir universal, ya usted sabe a quién me refiero. Que una de sus siglas significa universal. Amós 5:6 dice, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la pague. Los que convertís en ajengo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Independientemente estas personas se habían separado de Dios, económicamente tuvieron prosperidad durante un gran tiempo. Los dos reinos florecieron. En el reino del norte, ellos lograron establecer sus límites. En el reino del sur, lograron establecer grandes edificaciones, lograron formar muchas cisternas en el desierto, realizaron muchos pozos, lograron tener un gran ejército e inclusive lograron inventar muchas armas de guerra. Como dice la palabra en segundo libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, verso 10 en adelante, dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel escriba. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.700. Óigame, solamente los jefes eran 2.700. En el verso 15 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saeta y grandes piedras. Edificaron tanques de su época. La única diferencia es que los tanques de ahora tiran municiones explosivas. En ese tiempo entonces eran plataformas que tiraban grandes rocas. Y saetas que tiraban grandes flechas, lanzas grandes. Tenían un ejército organizado. Pero independientemente tenían este ejército organizado y había gran prosperidad. Al haberse apartado del Señor, toda esa prosperidad iba en su maldición. Había una separación entre lo que eran los ricos y lo que eran los pobres, como ahora prácticamente. Y los pobres no tenían ningún tipo de justicia. E inclusive había más opresión sobre esas vidas. Dejaron la sensibilidad, se apartaron totalmente del Señor. No había bondad, no había justicia. Y el Señor le dice, el Betel no te va a ayudar. Ninguna de estas ciudades donde tú proclamas, donde tú adoras a otros dioses, te va a ayudar. Tú vas a ir cautivo. Y estamos hablando de 700 y pico de años antes de Cristo. Y en el 1948 fue que el Señor empezó a recoger a su pueblo. Miles de años, hermano, en esa condición, en esa situación. Por no llegar a Jehová, no arrepentirse, no buscarle y vivir. Los que convertían en ajengo el juicio y la justicia le echáis por tierra. Los que convierten el juicio en amargura. Hasta hoy en día se vive esa parte. ¿Quiénes de los que estamos aquí, si tienen que ir a juicio por la razón que sea, eso es una amargura? Porque uno sabe
no va a encontrar justicia. Muy limitada. Puede ser que aparezca, pero es muy escasa. Buscad, dice Dios, al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. En hebreo ahorita leímos, a quien por sí mismo hizo ¿quién? El universo. Y las Pléyades y el Orión son simplemente constelaciones que están ahí. Conjunto de estrellas, ¿verdad? Que están en el universo que hizo el Señor. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibiste de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantaste hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestras grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibí cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Y por qué Amós habla de esta parte, de ese pueblo ingrato, en ese momento? Porque Salomón, que fue el rey de la sabiduría, y que ellos tienen en gran estima, y escribió muchos proverbios, y escribió muchos libros, le habló sobre todas estas cosas. Porque Dios, por decirlo en un lenguaje llano, es ñoño con los pobres. Y esta gente habían perdido la sensibilidad. Y aún a los pobres, los que cosechaban, le quitaban el grano, el trigo. Y si uno de ellos se quejaba, entonces le hacían perder su causa. Y exigían cohecho. Cohecho es soborno. Para poder hacer valer una causa del pobre, tenían que pagar. No sé si se den estos días esos casos. No estoy muy pendiente de esas cosas. Pero posiblemente también. Miren lo que decía Salomón. El que escarnece al pobre, el que se burla del pobre, afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El que aborrece, el que se burla de una persona porque no tiene recursos, a su hacedor, dice la palabra de Dios, afrenta. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando una persona sustenta a un pobre, cuando una persona le regala al pobre, la palabra de Dios dice que a Jehová le presta. O sea que si usted quiere hacer que el Padre, el creador de todo, esté en deuda con usted, dele al pobre, al necesitado. Claro está, hay cosas que hay que hacerlas con entendimiento, ¿verdad? Salomón sigue diciendo, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea que muchas veces si un pobre llega a tu vida solicitándote algo dentro de un marco del Señor y quizá uno cierra ese clamor, posiblemente el clamor, como dice la palabra, que uno haga delante de Dios también le sea cerrado. El que da al pobre no tendrá proveza, mas que le aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y Ezequiel dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea que a Sodoma, también en la parte de la homosexualidad por la cual fueron destruidas, también ahí inclúyale, aunque no atendieron la mano del afligido ni del menesteroso. Y el pueblo de Israel estaba en esa condición. Apretaba al pobre, permitía de ellos soborno y era injusto con sus causas. Y en esa condición, hermano, cuando Salomón dice aquí que Dios no va a oír a un pueblo así, Dios le está llamando. Que vuelvan a Él y que vivan en medio de esa condición. Por eso es que la misericordia de Dios, hermano, siempre está ahí. La recompensa de buscar a Dios es vida eterna a través del establecimiento de su misericordia. Buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad
del remanente de Israel. Y termino con esta cita bíblica de Deuteronomio 30:19 que dice: el Señor, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, hablándole a Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis, tú y tu descendencia. Y la vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor la ha puesto, el Padre la ha puesto delante de nosotros para que podamos elegir la vida, para que podamos recibir a Cristo en nuestro corazón y para que podamos vivir en esta vida efímera y temporal con plenitud de gozo, con paz en el corazón y con prosperidad de espíritu y de muchas otras cosas. Y aparte de eso, la vida eterna. Pero si rechazamos la vida que es Cristo Jesús y no venimos a Dios arrepentidos, confesando nuestro pecado, entonces vamos a vivir una vida eterna, apartados y perdidos en el lago de fuego y azufre. La recompensa de buscar a Dios es recibir esa vida en Cristo Jesús. Y dice la palabra que el que viene a Él no será defraudado. El que viene a Él no será rechazado. El que viene a Él no será apartado de su presencia, sino que el Señor te restaura, te redime y te instituye en su presencia. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu recompensa. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, mi Señor Dios, porque el buscarte a ti es encontrarnos con Cristo Jesús. Y el encontrarnos a Cristo Jesús es la garantía de nuestra vida eterna. Bendice a cada vida, a cada pueblo, a cada hermano, mi Señor Dios, que a través de tu palabra puede ser edificado si la practican y la ponen por obra. Este pueblo, mi Señor Dios, aún los cimientos de tu gloria y los cimientos de tu gracia, en los lugares donde tú te manifestaste, trató de cubrirlo con el pecado. Y aún así, mi Señor Dios, tú tuviste misericordia y le enviaste hombres y mujeres para que puedan volverse a ti y tú entonces perdonarle y bendecirle. Y hasta la fecha de hoy, a todos nosotros tú nos mandas a que bendigamos y a que oremos por Israel para ser bendecidos nosotros también. Gracias por la misericordia tuya, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tu hermana Carmen Arelis. Amén. Que Dios bendiga de manera especial, ¿verdad? A nuestro ministro Heriberto López. Que el Señor siga fluyendo, ¿verdad? A través de él y nutriendo a su iglesia. Le voy a pasar al pastor que está con nosotros. Dios le bendiga, ministro. Dios le guarde. Y si tiene algunas palabras para la iglesia en esta hora, puede darla. No se escucha, ministro. Pastor. Sí, sí. Todo está completo, muy bonita exposición. Solo que el ministro debe hacer un llamado a la persona que quiere ligarse con el Señor, porque hay un llamado para un pueblo de parte de los profetas, tanto de Joel como de Amós, pero en este tiempo para nosotros también. Y cuando esta palabra brota, cuando Dios esta palabra está llamando a alguien a que se vuelva a Él, alguien que está por otro lado, el Señor le está diciendo, da la media vuelta y vuélvete a mí. Y el ministro debe hacer una oración por alguien que está escuchando, que debe devolverse a Dios en esta noche. Porque esto no es para mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque se puede hacer tarde. Es decir, que esto es para hoy. El ministro que haga una oración por esa vida que necesita volverse a Dios en esta hora. Dios le bendiga. Todo está bien. Amén. Querido hermano, amiga, amigo, tú que nos escuchas en esta hora, no importando el lugar donde estés, no importando tu condición social, tu condición física, no importando lo que tú hayas hecho en un momento determinado de tu vida. Este mensaje es para ti. El que se vuelve a Dios tiene su recompensa.
Y Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Y la vida es Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es la vida. Y si tú eliges a Cristo Jesús, estás eligiendo la vida eterna. Así que no es casualidad de que tú estés escuchando este mensaje en esta hora, esta enseñanza, sino que el Señor, como una de otras tantas cosas, la ha puesto a tu disposición, porque Él no quiere que tú te pierdas, sino que tú pases una vida completa en Él, abrazados en Él. Tú tienes una paternidad en los cielos y Él quiere ejercer con autoridad sobre tu vida esa paternidad. Así que vuélvete a Dios, confiesa tus pecados al Señor, apártate de los mismos. Él te va a perdonar, te va a llenar de su Santo Espíritu y te va a fortalecer para que pueda permanecer en el camino. Así que repite esta sencilla oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti, arrepentido, reconociendo que soy un pecador, pero que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Reconozco también que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y que cuando moriste fuiste resucitado por el Padre y que estás reinando a su diestra, intercediendo por mí. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Esa es una oración que parece sencilla externamente, pero internamente tiene poder y autoridad. La mayoría de las 62 personas que estamos conectadas en este culto ahora hicieron esa sencilla oración en un momento determinado de su vida. Y esa sencilla oración se transformó en poder, se transformó en autoridad de los cielos. Y tienen 10, 20, 30 años practicando esta gracia, practicando esta salvación y siendo fortalecidos cada día por el Espíritu Santo para pelear la buena batalla, para avanzar en la buena carrera. Y eso es lo que te espera a ti. Una vida de santidad, de salvación y de seguridad eterna en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga en esta noche y congrégate en una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Dios le bendiga.